Queremos simplificar la expresión dada. Para simplificar la expresión, debemos seguir el orden de las operaciones que se muestran a continuación. Paso 1. Realice todas las operaciones dentro de los símbolos de agrupación. Los símbolos de agrupación incluyen paréntesis, corchetes, llaves, barras de fracción, así como valores absolutos. Mirando la expresión dada, observe cómo está en forma de fracción y, por lo tanto, simplificamos la expresión en el numerador y el denominador por separado. El último paso simplificamos la fracción. También podemos pensar en tener un conjunto de paréntesis alrededor del numerador y el denominador. Como la barra de fracción significa división, la expresión dada es equivalente a la expresión donde tenemos el numerador entre paréntesis, dividido por el denominador entre paréntesis. Avancemos y simplifiquemos en su forma original, solo teniendo en cuenta, simplificamos la parte superior e inferior por separado antes de simplificar la fracción, mirando solo el numerador, porque tratamos los valores absolutos como símbolos de agrupación. El primer paso es realizar la resta dentro del valor absoluto. 3 menos 10 es igual a 7 negativos, mirando solo el denominador, nuevamente porque tratamos los valores absolutos como símbolos de agrupación. El primer paso es determinar este producto. 2 veces 1.2 es igual a 2.4. La expresión dada es igual a la expresión donde el numerador sería 7 más el valor absoluto de, nuevamente 3 menos 10 es igual a 7 negativo. 3 menos 10 es lo mismo que 3 más 10 negativos. Ahora mirando el denominador, tenemos 5 veces el valor absoluto, 2 veces 1.2 es igual a 2.4. 5 veces el valor absoluto de 2.4 menos el valor absoluto de 4 negativos. Mirando nuevamente solo el numerador, porque estamos tratando los valores absolutos como agrupación símbolos, el siguiente paso es determinar el valor absoluto de 7 negativo, que es igual a 7 positivo. Mirando solo el denominador, nuevamente porque el valor absoluto se trata como un símbolo de agrupación, el siguiente paso es, determine el valor absoluto de 2.4, que es positivo 2.4. La expresión dada es equivalente a la expresión, donde el numerador sería 7 más positivo 7. El denominador sería 5 veces positivo 2.4 menos negativo 4. Ahora mirando solo el numerador, solo queda una operación. El siguiente paso en el numerador es determinar la suma de 7 y 7, que equivale a 14. Mirando el denominador, observe cómo tenemos multiplicación y resta. Mirando el orden de las operaciones, omitimos el paso 2 porque no hay exponentes ni radicales. Paso 3, multiplicamos o dividimos de izquierda a derecha. El siguiente paso en la parte inferior es determinar este producto. 5 veces 2.4 es igual a 12. La expresión es igual a la expresión donde el numerador sería 7 más 7, que equivalen a 14. Y el denominador sería, nuevamente 5 veces 2.4 es igual a 12. Entonces tenemos 12 menos 4 negativos. Entonces el numerador se simplifica. Solo queda una operación en el denominador. El siguiente paso en el denominador es determinar esta diferencia. 12 menos 4 negativos es lo mismo que 12 más 4. Entonces, si quisiéramos, podríamos escribir esto como 14 sobre 12 más 4. Y 12 más 4 es igual a 16. Entonces la expresión dada se simplifica a 14/16. Esta fracción se simplifica porque 14 y 16 comparten un factor común de 2. Para simplificar 14/16, dividiremos el numerador y el denominador entre 2. 14 dividido por 2 es igual a 7. 16 dividido por 2 es igual a 8. La expresión dada se simplifica a 7 octavos. Espero que hayas encontrado esto útil.